Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? O más bien ya tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Ayer o en la clase pasada estuvimos viendo lo del el instrumento llamado medición por coordenadas, que ya por ahí ya lo vimos ahí de manera rápida. Entonces hoy vamos a continuar. Yo espero que hayan leído un poquito de lo que por ahí les facilité de información. Vamos a continuar ahora con otro instrumento que pues desafortunadamente no lo tenemos en la institución, pero es un instrumento que también nos sirve o también quizás se puede utilizar para realizar algún tipo de medición angular. Y en este caso este instrumento se llama proyector de perfiles. Entonces, ahorita nada más denme oportunidad unos 2-3 minutos y ahorita iniciamos. ¿Sí me están escuchando todos o la mayoría? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Les voy a pasar mi pantalla. De igual manera es una introducción de este instrumento de manera rápida y obviamente, como les comentaba, por ahí en esta red tan amplia del Internet, pues obviamente por ahí hay algunos videos que pues, los realizan personas de otros países y que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor desde el punto de vista visual ese tipo de instrumento. Y desafortunadamente, repito, este instrumento de manera física no lo tenemos en la institución. Y recuerden, antes de ello, una preguntota aquí para todos. Por ahí en días pasados en la institución, no sé si en el transcurso de esta semana, estuvo circulando una encuesta para generar unos de ustedes o todos que fueran que a recibir prácticas en la institución. Y les quiero preguntar, no sé si, que en este caso yo espero que la hayan llenado. ¿Alguien que me quiera dar respuesta? A ver qué me dice. Voy a repetir porque se trabó otra vez un poquito. Sí, miren, les comentaba que en el transcurso de esta semana, por ahí me di cuenta que circuló una encuesta para que la llenaran respecto de ir a recibir en algunas de las materias prácticas a la institución. Y lo que les preguntaba es de que me digan si por ahí ustedes ya la llenaron. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Ok, no sé, ¿verdad? Obviamente, pues son situaciones o decisiones en lo personal, porque obviamente uno no se da cuenta cuando van a circular. Yo me di cuenta y yo creo que hubiese sido conveniente, y ojalá que todos lo hayan hecho, de haberla llenado. Por si en alguna clase en particular iban a ir a recibir algún tipo de práctica, y yo en lo particular les comento que por aquí creo que ya se los había comentado en alguna clase anterior, de que voy a hacer un calendario para ir a recibir alguna práctica que les comentaba. Yo por ahí estoy por la materia y por los instrumentos de medición y entre otras cosas, por ahí voy a hacer un calendario que les voy a enviar para formar pequeños grupos y poder asistir con las medidas sanitarias correspondientes. Bueno, entonces ahorita les paso la presentación. Pequeñita, es una sola filmina, una sola hoja.
lo comentamos y vemos un video y luego retroalimentamos a lo mejor en cosas que a lo mejor no hayan comprendido de alguna manera y que de alguna forma el video que por aquí les voy a pasar y que hay muchos más, los pueden observar por ahí en la red, nomás que se den el tiempo necesario para poderlo hacer y que tengan las condiciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces déjenme les paso la pequeña pestaña. Recuerden que por la cuestión de la velocidad y demás que tenemos unos u otros, pues a veces la pantalla tarda un poquito en presentarse, pero yo espero que, no sé si ya la están viendo. Sí, profe. Ok. Entonces, como les comentaba, este dispositivo que nos ayuda a medir ángulos también, entre algunas otras cosas, se llama proyector de perfiles. Y obviamente, como aquí ustedes observan, ¿es para qué nos sirven? Pues obviamente es para observar piezas pequeñas o de ciertos materiales, entre comillas, delicados, que a lo mejor no son tan convenientes la manipulación con el ser humano. Y a lo mejor, si los tenemos que hacer, pues tiene que ser que en condiciones adecuadas para no dañarlos de alguna forma. Y en este caso estamos hablando de productos que a lo mejor se procesaron en una empresa para formar de a partir de una materia prima para formar un producto terminal, ¿sí? Y en este caso dice así, dice, los proyectores de perfiles son equipos de medida óptica que se encargan de aumentar las características de la superficie de una muestra para permitirnos su medición en una escala lineal y o circular. Y obviamente tiene aplicaciones de medición de ángulos o mediciones lineales o de perfiles, como su nombre lo dice. Dice así, el proyector de perfiles es un instrumento de medición auxiliar básico, cuya función es medir dimensiones y formas mediante la amplificación óptica. El proyector de perfiles se utiliza cuando debemos realizar mediciones o ver detalles de elementos pequeños o en piezas que por su composición, el contacto con nosotros como seres humanos las deforma. Como piezas de caucho, no pudiendo utilizar los elementos de medición por contacto más habituales, que a lo mejor de los que hemos hablado, de los poquitos que hemos hablado, pues puede ser el vernier o el micrómetro, ¿verdad? Entre otros. Este instrumento puede ampliar o puede hacer la amplificación en tamaños de 50, 100 o hasta 200 veces de la pieza. Se realizan medidas directas por proyección del perfil. Se pueden obtener también medidas angulares mediante una pantalla giratoria que ahorita la vamos a ver por aquí en la imagen o en el video que les voy a presentar, y que posee dos sistemas de iluminación. El primero de ellos es un sistema de proyección, dice, en el cual un haz de luz luminoso cae sobre la pieza, proyectando su contorno en la parte de la pantalla, en este caso. Y otro a través de un sistema de reflexión, el cual también proviene de un haz luminoso y cae sobre una cara plana de la pieza y pulida, con lo cual nos va a permitir que se refleje la imagen en la pantalla donde vamos a poder hacer la lectura que corresponde. Y ya les comentaba ya sea desde el tipo de vista angular o desde el tipo de vista visual solamente. Dice, en un proyector de perfiles es más común utilizar el sistema de proyección al obtener una imagen más clara. Muchas veces, a lo mejor cuando son piezas muy pequeñas, pues no alcanzamos a percibir la dimensión, y esto es más o menos la aplicación como si fuera un microscopio, como yo creo que ustedes conocen algunos microscopios, ¿sí? Que yo quiero pensar que de alguna manera por ahí los llegaron a utilizar, por allá no sé si en la secundaria o en la prepa, cuando se podía uno estar en lo presencial. Y obviamente aquí se observan dos imágenes, ¿sí? Son microscopios de cierto tamaño, y obviamente por los avances tecnológicos estos tipos de microscopios o proyectores de perfiles pues han ido cambiando su complexión o su estructura, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta aquí, jóvenes, o alguna pregunta, y espero me escuchen.
No, no hay duda. Entonces, ahorita, muy bien, si no hay dudas, les voy a pasar el pequeño video, que por aquí uno de tantos que, como les digo, están circulando en la red, donde nos van a hablar un poquito más acerca de las partes que componen un proyector de este tipo, para qué se utilizan y más o menos de manera rápida y sencilla cómo se pueden utilizar para realizar ciertas mediciones que nos competen o que nos interesan para ver el perfil o medición de angular de una pieza quizá de tamaño muy pequeño que nos es difícil observarla a simple vista. ¿Sí? Y todos los equipos que ha elaborado el hombre a través de la historia, pues obviamente son para beneficio de unos o de otros, ¿verdad? Dependiendo de quién los esté utilizando y el fin que se le va a otorgar. Entonces les voy a compartir el video, nomás permítanme tantito. Ahí sí la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces por ahí les pido con el fin de que no tengan ruido de lo que nos va a comentar el video, obviamente apaguen sus micrófonos y que no se vise quizá el sonido, como a veces ha ocurrido. Entonces empezamos. Hola, mi nombre es María Dolores Navarro. En este screencast vamos a estudiar la medida de ángulos con un proyector de perfiles. Un proyector de perfiles es un... Si lo escuchan dentro de lo posible. Profe, Se corta un poquito. profe, si pudiera silenciar su micrófono porque se escucha doble, o sea, Ok, el video y la de usted. muy bien, se me pasó a hacerlo, pero bueno, qué bueno que me lo comentas, gracias. Entonces ahorita lo apago. Una máquina de medición que proyecta una imagen aumentada de la pieza sobre una pantalla, de forma que se puede medir directamente sobre ella. Los elementos que componen el proyector de perfiles son visera para evitar los reflejos de la luz sobre la pantalla, mesa soporte, en los proyectores de eje vertical es de cristal y permite orientación angular para alinear la pieza, pantalla de visualización, que también es orientable, un selector del sistema de iluminación para realizar la medida de contorno o la medida sobre la superficie, una manivela de control del eje Z para el enfoque. El sistema de medida longitudinal en eje X e Y suele ser un micrómetro milesimal. El sistema de medida angular es un goniómetro acoplado a la pantalla de visualización. La pantalla tiene grabada una cruceta o una rejilla milimetrada orientable para adaptarse al borde de la pieza a medir. El goniómetro es un instrumento de medida directa de ángulos. El sistema de medida es un nonius y el campo de medida de este aparato abarca entre 0 y 360 grados. Los elementos del goniómetro en el proyector de perfiles son el disco graduado, donde grabada la escala principal y cuya separación entre trazos es de 1 grado. En este caso es el elemento móvil del instrumento. Puede girar a la derecha y a la izquierda para realizar la medida. El nonius es la regla pequeña que aparece en la parte inferior de la pantalla de visualización. En este caso es fija. El tornillo de fijación de la pantalla de visualización y la cruceta, que nos indica el punto de la pantalla donde estamos tomando la medida. El punto de cruce de ambas líneas corresponde a la indicación de los micrómetros en la escala longitudinal y su orientación corresponde a la indicación del goniómetro en la escala angular. Vamos a explicar el sistema nonius. Está compuesto por dos escalas, la escala principal y la escala nonius. La escala principal, que en nuestro caso es el disco graduado, situado en el perímetro de la pantalla de visualización. La escala nonius situada en la parte inferior de la pantalla. Ambas escalas, a su vez, tienen grabadas dos escalas, una blanca para las medidas realizadas en sentido horario y una roja para las medidas realizadas en sentido antihorario. Veamos ahora el cálculo de la división de escala de este goniómetro. Primero observamos la separación entre trazos del disco graduado. 1 grado. Luego el número de trazos del nonius.
60, con lo que la división de escala del goniómetro se calcula como la separación entre trazos de la regla principal dividido por el número de trazos del nonius, 1 grado dividido 60. La división de escala de este goniómetro es de 1 minuto. Veamos ahora cómo se mide. Para empezar a medir hay que enrasar el cero de las dos escalas, la del disco graduado y la del nonius. En ese punto la cruceta está en posición horizontal. A continuación, desplazamos con ayuda de los micrómetros y orientamos la mesa soporte para alinear la pieza a la cruceta y tener definida la posición de uno de los lados del ángulo a medir. Esa posición se suele hacer coincidir con el cero del instrumento. La medida del ángulo se obtiene haciendo girar la cruceta hasta alinearla con el otro lado del ángulo a medir. El disco graduado nos indica la variación angular que ha sufrido la cruceta desde el cero que hayamos tomado como referencia. Veamos ahora la interpretación de la medida. Si para realizar la medida giramos la cruceta en sentido horario, la escala blanca nos dará la medida directa, en este caso el ángulo X. Y la escala roja nos dará la diferencia con el ángulo completo, 360 menos X. Si por el contrario giramos la cruceta en sentido antihorario, la escala roja nos dará la medida directa, en este caso el ángulo X. Y la escala blanca nos dará la diferencia con el ángulo completo, 360 menos X. Indistintamente de en qué cuadrante hayamos situado la pieza a medir o de si la medida es horario o antihorario, podemos obtener una medida directa del ángulo utilizando la escala adecuada. Comencemos viendo un ejemplo de medición de ángulos en sentido horario. Tenemos una pieza con un ángulo desconocido que deseamos medir. Después de alinear los ceros de las dos escalas y uno de los lados de la pieza a la cruceta, giramos la pantalla de visualización hasta que la cruceta enrasa con el otro lado del ángulo. El ángulo girado es X menos 90 grados. Primero observamos los trazos del disco graduado que hay entre el 0 y el 0 del nonius. En este caso observamos el detalle del nonius y podemos apreciar que el 0 de este pasa ligeramente la marca de 18 del disco graduado. Así pues, la medida será su trazo justo anterior al 0 del nonius, en este caso 18. La medición puede aumentar su precisión gracias a la lectura que obtenemos del nonius. Partiendo del 0, localizamos el trazo del nonius que coincide con un trazo del disco graduado. Como cada trazo del nonius equivale a 1 minuto y hay 21 trazos, la medida del nonius será pues 21 minutos. Así pues, la lectura exacta será la parte entera medida sobre el disco graduado y la décima del nonius. Obtendremos 18 grados, 21 minutos y al resultado debemos sumarle 90 grados, que hemos evitado al realizar el giro de la cruceta, con lo que la medida es 108 grados, 21 minutos. Realizamos un segundo ejemplo con una medida antihoraria. En este caso vamos a utilizar la escala roja. Después de alinear los ceros de las dos escalas y uno de los lados de la pieza a la cruceta, giramos la pantalla de visualización en sentido antihorario. El ángulo girado es X menos 90 grados. Si observamos con detalle la lectura del disco graduado, el punto de cruce con el nonius está un poquito más allá del trazo 30. Así que el número de trazos en el disco graduado son 30 grados. Luego buscamos en el nonius el primer trazo que coincide con un trazo de la regla fija. En este caso es el trazo 13, con lo que la medida será 30 grados, 13 minutos. El resultado total, como hemos obviado 90 grados en el giro de la cruceta, serán 120 grados, 13 minutos. Con esto finalizamos este screencast en el que hemos explicado el funcionamiento del sistema de medida angular de un proyector de perfiles. Bien, yo creo que aquí a través de estos medios, ¿se me escuchan? Sí, profe. Sí, como les decía, no sé qué piensan ustedes, pero para mí, obviamente, a través de estos medios, por la situación que se vive, pues no es fácil entender a lo mejor las lecturas, pero en este caso, obviamente, comparativamente hablando, dentro de lo que cabe de este instrumento a los que hemos hablado, en particular al vernier o pie de rey,
pues tiene cierta similitud. La diferencia son las dimensiones que se leen o en las que se da la lectura que están realizando. En este caso, como lo comentaba ahí, obviamente la lectura que vamos a obtener utilizando este instrumento de medición, pues es para medir ángulos, ahí en los ejemplos que nos dio, donde también este instrumento de manera en cierta posición tienen lo que yo les comentaba ya en el vernier, como es una escala fija y una escala móvil, o también lo denominan, o se denominan nonios, donde obviamente para sacar la lectura, pues hay que ver, primero en este caso, dependiendo del ángulo, si lo van a medir en sentido horario o sentido antihorario, pues deben de poner el punto de referencia o el cero, ¿para qué? Para ubicar esa como crucetita que tenía por ahí en la pantalla. Y a partir de ahí, dependiendo hacia dónde van a medir, pues obviamente van a medir ciertos ángulos, o en qué sentido lo hacen, miden ciertos ángulos y dependiendo del sentido, pues obviamente aumentar los 90 grados que por aquí mencionaba. Y si suman la lectura de la escala fija con la lectura del nonius o de la escala móvil, pues obviamente se va a obtener la lectura total. Y también en este caso recuerden que los ángulos medidos en grados sexagesimales se pueden dividir en otras unidades, ¿ya? O utilizamos otras unidades. Por aquí ahorita lo comentaba que un grado sexagesimal, pues como ya sabemos, tiene 60 minutos. Y obviamente un minuto tiene también 60 segundos. Y esa es la forma de denotar un ángulo completo, porque obviamente no todos los ángulos van a estar dados en grados hexagesimales, como yo a veces lo he comentado, grados cerrados o enteros. Pues puede haber que por ahí en algún caso pues tengamos una cierta fracción de ese ángulo o una fracción más del ángulo que la vamos a poder dar aquí en minutos y quizá dependiendo de la escala que nos permita el instrumento de medición, en este caso pues también podemos obtener hasta segundos probablemente, dependiendo del grado de precisión. Y esto obviamente por aquí, para medir los ángulos, hay un instrumento quizá más sencillo, más simple, que se llama goniómetro, como ahí lo dijo, ¿sí? Y el cual a lo mejor de manera análoga vamos a enseñarnos a leerlo para sacar mediciones de ángulos. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. No. Ok. Entonces ahorita me voy a permitir para sacar una aplicación. Voy a buscar una aplicación aquí en la red del goniómetro, que es otro instrumento, es más pequeño, es más manipulable. Estos instrumentos, el proyector de perfiles, pues son de dimensiones considerables y no es tan fácil moverlos de un lugar a otro, ¿verdad? Y si se mueve, pues hay que tener mucho cuidado por ciertas consideraciones del tamaño y de lo delicado que son, para evitar que a lo mejor se pueda averiar o nos pueda dar lecturas en un futuro, después de un movimiento, nos pueda dar lecturas erróneas. Entonces voy a buscar por aquí una aplicación, nomás permítanme tantito. Entonces ya por aquí lo localicé, me voy a permitir ponerles otro pequeño video de otro instrumento, o como ya les comentaba, que es un goniómetro que es más compacto y más fácil de manipular por su tamaño, que también nos va a poder ayudar a medir los ángulos de algunas piezas, que no es propiamente igual que un proyector de perfiles, pero tienen cierta similitud. Por ahí, obviamente, entre uno y otro, pues hay algunas cuestiones de diferencias, pero hay que contemplarlas en su momento, si es que es importante o estamos en un área, yo lo puedo decir así, de metrología en alguna empresa el día de mañana, cuando salgan, ¿sí?
Entonces les voy a compartir la pequeña pestaña para ver el pequeño video. Y ahorita me dicen si la ven. Ahí creo que ya la están viendo, me imagino, ¿verdad? Sí. Ok, entonces voy a apagar mi micrófono y vamos a ver y escuchar lo que nos dicen en el video, que hay muchos videos de que nos pueden ayudar unos de una manera, otros de otra, pero hay que hacerlo entendible a cada uno de nosotros, que en su momento, cuando vayamos a alguna práctica, pues por ahí les mostraré algunos instrumentos que tenemos por ahí en la institución. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del goniómetro. Vamos a enfocarnos en las escalas del goniómetro, que son las escalas que miden grados y la escala que mide grados y minutos. También hay instrumentos que miden grados, minutos y segundos, pero bueno, eso ya está fuera de nuestro alcance de análisis y de aplicación en lo que es la mecánica industrial. Este instrumento es muy utilizado para medir ángulos y para tallar superficies cónicas. En el torno mecánico, por ejemplo, se utiliza para calibrar el carro superior, entre otras aplicaciones. Vamos a definir que el goniómetro es un aparato en forma de semicírculo o círculo, graduado en 180 o 360 grados, utilizado para medir o para construir ángulos, lo que les estaba diciendo. Podrían haber eh, definiciones más profundas, pero no es el objetivo del video. Entonces nos vamos a quedar por ahí en cuanto a la definición de lo que es el goniómetro y vamos a estudiar algunos tipos de goniómetros, como por ejemplo el goniómetro universal, el goniómetro con escala nonio, que es en el que nos vamos a enfocar nosotros, la escuadra universal, que también es considerada un goniómetro, la escuadra falsa o transportador con regla, muy utilizada en el taller de estructuras metálicas y mecánica de banco. También el taller de mecánica industrial se utiliza, pero nosotros contamos ya con instrumentos más precisos como el goniómetro. También tenemos el goniómetro digital, ¿verdad? Pero ya estos instrumentos suelen ir a presupuestos muy altos y entonces no contamos con ellos, entonces tenemos que aprender a trabajar con un goniómetro análogo. Bien. Hey, ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones eléctricas? Aprende conmigo en el diplomado. Las partes principales del goniómetro son, primero que nada, tenemos el disco principal, estos son 360 grados, tenemos los dos tornillos bloqueadores, este para sujetar la regla intercambiable o regulables, estas reglas se pueden intercambiar aquí. Este tornillo, si se gira, sujeta esta regla que está aquí, y este sirve para desplazarnos hacia derecha o hacia izquierda. Este me sirve para desplazarme. El disco giratorio, dentro del disco giratorio quiero comentarles que hay todo un sistema de engranajes internos, muy pequeños por cierto, que me sirven para hacer este tipo de mediciones. Aquí dentro de este disco giratorio o cámara giratoria hay una serie de engranajes. Está la regla fija y una superficie de referencia que están situadas ambas en el mismo. Tenemos también lo que es una lupa y en la lupa nos sirve para poder ver la escala nonio que está ahí, ¿verdad? Que son las divisiones que vamos a estudiar más tarde. Y como les decía, el goniómetro tiene una serie de reglas intercambiables para cubrir las necesidades que tenemos. Bien, primero que nada vamos a recordar un poco el transportador, ¿verdad? Que es la base fundamental para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Y el transportador, pues es eso, una circunferencia, la mitad de una circunferencia que está graduada desde 0 grados hasta 180 grados, ¿de acuerdo? Y
podría ser 1000 grados. Aquí podría ser 180. Creo que tenemos este instrumento, es una hora, ¿verdad? Es la que va a tomar, la que va a anunciar qué número estamos utilizando. Bien, cuando la aguja gira conforme a las manecillas del reloj, entonces yo tendría una medida de 0 hasta 70 grados, 75, 76 grados. ¿De acuerdo? Si yo giro a favor de las manecillas del reloj, pero si giro en sentido antihorario, o sea, contra las manecillas del reloj, este sería mi nuevo 0. Hasta acá tendría 90 grados, aquí tendría 100 grados, 101, 102, 103, 104 grados. Si yo sumo 76 más 104, esta suma me tiene que dar 180. Es decir, que son suplementarios, si no me equivoco en el término. Pero bueno, no es geometría lo que estamos estudiando, sino el uso de este instrumento del goniómetro. Bien, veamos un primer ejercicio, perdón. Entonces aquí, ¿qué cosas debemos de considerar? Esta escala es en grados y minutos. La escala anterior solamente me mide grados. Es decir, que si, por ejemplo, la aguja marcadora se hubiera situado un poquito más al centro, yo no hubiera podido determinar, perdonen, con exactitud si es 76 o es 104, porque estaría en medio. Y ahí necesitaríamos una escala que midiera todavía más preciso, que es la que vamos a ver, la escala de grados y minutos. Ahora sí. Bien, aquí hay algo muy importante. Fíjense bien. Aquí arriba yo voy a tener una escala, el nonio que le conocemos, y este nonio está graduado de 5 en 5 minutos, es decir, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 minutos. O sea que yo he dividido este espacio, fíjense bien, el espacio que hay entre las divisiones del disco giratorio, lo he dividido en 60 minutos. ¿De acuerdo? Lo he dividido en 60 minutos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguales. 12 por 5, 60. He dividido este espacio en 12 partes. Entonces, veamos. Esta escala, la de abajo, también se le conoce como binomio en grados, ¿verdad? Binomio en grados y binomio en minutos. Por eso, grados y minutos. Y veamos entonces, en este caso, fíjense bien, cuando yo desplazo mi goniómetro en sentido horario, los minutos, la escala de minutos que voy a utilizar es la que está a mano derecha, enfrente de su pantalla, a mano derecha. Y cuando yo giro en sentido antihorario, mis coincidencias las voy a encontrar a mano izquierda. Pero bueno, analicemos este primer ejercicio. Como me estoy moviendo de izquierda a derecha, o sea, en sentido horario, me dice que ya aquí pasó el 10, porque el que marca la medida es el 0, muchachos. Entonces ya pasó 10, ya pasó 11, ya pasó 12 y casi va a ser 13 porque va girando hacia allá. Ojo con eso, o sea, yo voy desplazando todo el instrumento y esto se va desplazando hacia allá. Por lo tanto, el número que sigue o la línea que se iría a marcar sería esta y luego esta y así sucesivamente. Entonces, aquí tendría 10, 11 y 12. Por eso tengo 12 grados en el nonio en grados. Y pues aquí me lee que la línea que más coincide es la de 45 minutos. Si yo avanzo más en sentido horario, comenzaría a coincidir esta línea, esta, y cuando coincide 60, coincide 0, y ahí tendríamos una medida exacta. Pero en este caso, si ustedes se fijan, ya casi va a ser 13. Entonces la lectura final sería 12 grados y 45 minutos. Veamos un segundo ejemplo. Siempre en la escala de grados y minutos. Ahora yo me fijo que mi coincidencia
El número que coincide está a la izquierda. Por lo tanto, ya tengo que ir deduciendo que yo estoy moviéndome en sentido antihorario. Entonces, siempre recordando mi nonio en minutos, de 5 en 5, 12 divisiones, 12 por 5, 60 minutos. Y mi nonio en grados. Eso lo vamos a ir repasando en todos los ejercicios. Y bien, me estoy moviendo, me dicen aquí en el ejercicio en sentido. Por lo tanto, yo me estoy haciendo no menos que yo ya pasó y él seguiría, ese sería esto está entre y 12, ¿verdad? 12 grados ya pasó. Ahora voy a buscar la diferencia en el nonio en minuto. Y en este caso, pues cuento 5, 10, 20, 30, 35 minutos para tener una lectura final de 11 grados y 35 minutos. Bien, ahora vamos a ver una escala más precisa, grados y minutos. Esta escala es más precisa porque hemos dividido siempre en 60 minutos, pero si ustedes recuerdan en la escala anterior, vamos de 5 en 5, 6, 15, 20, 30, 35 y así sucesivamente. Pero en esta escala que vamos a ver ahorita, tenemos de 1 en 1. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 20, 30, 40, 45, 50, 59, 60. Es decir, que he dividido en 60 partes iguales este espacio, que más preciso que el anterior. Ahora mi nonio está dado en minutos, 1 minuto cada, y mi nonio en grados está dividido en 1 grado. O sea que el espacio que hay entre cada grado está dividido en 60 partes iguales. Este es más bien. En este caso hay una escala en verde que me dice que es un giro, sentido de giro horario, y la escala en rojo es el sentido de giro antihorario. Pero bueno, vamos a analizar si se está moviendo en horario. La línea que ya pasó es esta que está aquí, que es de 75, o sea que es 70, 71, 72, 73, 74, 75 grados. Y la que seguiría en el movimiento sería 76, pero no lo es porque todavía no ha llegado al cero hasta ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que, y si en este caso ya me la da el programa que está, me da la coincidencia, entonces ya pasó 10, porque está en escala verde, ojo con eso, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 y 39, el que seguiría sería 40, pero no, es 39 minutos. Entonces yo tendría una lectura final de 75 grados y 39 minutos. Veamos otro ejemplo más. Ahora me sale una coincidencia en rojo, lo que significa que estoy utilizando la escala roja de arriba, o sea que me estoy moviendo en sentido antihorario. O sea, estoy desplazando la circunferencia en este antihorario. Entonces, 52, 53, 54 ya pasó, y la que sigue va a ser 55, pero no lo es todavía. Entonces vamos aquí la coincidencia y nos venimos desde 0 en 23 minutos. Y este le he dejado aquí. Les estoy pasó, y la que coincide
Esta sería la tarea número 1. Espero sus respuestas en la caja de comentarios. Y la tarea 2, este va de 5 en 5, ¿verdad? También se está muy encendido a antihorario. Les dejo la línea que ya pasó, que es la que vamos a medir, y la que está coincidiendo, ¿verdad? Por mi parte, les agradezco mucho por su atención. Bien, pues como se me escuchan. Sí. Bien, como observamos, para determinar las lecturas de algún instrumento de medición en las unidades que corresponda, ya sea de las que hemos hablado ahorita de forma lineal o de forma angular, hay que tener cierto cuidado previo de primero conocer el instrumento si es que nunca lo había visto, para darme una idea de cómo lo tengo que realizar y posteriormente sacar la lectura que corresponde. En particular, pues obviamente, como es un goniómetro, en sentido antihorario, ¿vale? Y que de alguna manera el uso adecuado para poder sacar una lectura correcta, una lectura de videos que ustedes pueden verificar o pueden checar. Déjenme otro de otra persona, ¿sí? En ese aspecto. Se le trabó, profe. No sé si pueda repetir. La imagen. No, la voz ahorita, no sé si pueda Sí, les repetirlo. comentaba que, sí, mire, les comentaba que ahorita voy a buscar otro pequeño video para buscar a lo mejor otra interpretación de otro personaje de otro país, probablemente, pero que va en el mismo sentido, en el mismo aspecto, para poder calcular o determinar la lectura que corresponde. Vamos a realizar el laboratorio. A ver, les voy a compartir la pestaña, espero que la vean ahorita en un minutito más o menos. Apenas está pasando la pantalla, creo que ahí ya la ven. ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí. Ok, entonces vamos a escuchar lo que aquí nos va a decir. Obviamente son videos quizá cortos o quizá un poquito largos, pero bueno, aquí es parte de. Entonces voy a quitar mi micrófono para que no se vicie por el sonido y lo inicio el video. Vamos a realizar el laboratorio de medición angular. Para ello vamos a utilizar una probeta, un goniómetro simple y un goniómetro con nonio. Tenemos una probeta donde vamos a hacer la medición del ángulo A. Voy a colocar la probeta en la cara fija del goniómetro simple. Luego voy a acercar la regleta sin hacer mucha presión. Hago el contacto y voy a tomar la medición del ángulo opuesto. Por tanto, tenemos que la medición es de 115 a 116 grados. No puedo dar una medida menor. Está entre 115 y 116. Ahora vamos a realizar la misma medición, pero con el goniómetro con nonio. Voy a ubicar el ángulo A. Voy a ajustar la perilla. Como la graduación va de 0 a 90, de 90 a 0, voy a ubicar 0
90 grados, 100, 110, 115, 6. Y lo que tengo que observar es una línea del nonio que coincida con una línea principal. Bien, ¿sí me escuchan? Hola, mi nombre es Joaquín Yuc. En este screencast vamos a estudiar el instrumento denominado goniómetro y ver cómo podemos medir ángulos con él. Un goniómetro es un instrumento usado para la medida directa de... Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, miren, en este caso, se en el escucha. video anterior, se en el escucha. video anterior obviamente era completamente difícil a través de estos medios ver la lectura, que a lo mejor veía la persona que estaba realizando la medición, pero la aplicación es similar o es análoga. Déjenme ver a ver si encuentro otro como último video, que ahí hay muchísimos, ustedes los pueden observar y nada más darse a la idea de un momento, ya cuando nosotros vayamos a la institución, si es que así se nos da la oportunidad en cierto momento, obviamente, como les comentaba, por ahí espero que en unos, no sé, 15 días o un mes cuando tarde, vamos a, vamos a aprovechar el tiempo que estemos ahí para conocer estos instrumentos desde el punto de vista físico o que lo tengamos frente a, para irlo conociendo y ya obviamente con lo teórico, entre comillas, que hemos hablado aquí, pues nosotros podemos sacar mediciones allá en el instrumento, ¿ah? Podemos hacer muchísimas. Entonces, pues déjenme buscar otro video a ver si tiene una mejor visualización a través de estos medios para poderlo ver. Permítame tantito. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Les voy a compartir una pantalla de otro video del goniómetro y pasaríamos a otro instrumento de... No me acuerdo si por ahí. Obviamente aquí hay un poco práctico, entre comillas, por la cuestión de ir observando videos al respecto. Entonces les voy a compartir mi pantalla y me dice. Apenas, apenas está pasando la pantalla. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí ya la ven? Sí, ya se ve. Ok, Ya se ve.
se ve. Realizar con goniómetro. De la sesión de la clase. Realizar medición de ángulos con goniómetro. Primero vamos a ver qué es lo que es un goniómetro. El goniómetro es un instrumento de medición que se puede verificar lo que son ángulos. Primero tenemos goniómetro simple. Son comunes, ¿no? Mucho rigor en estas medidas. Como vemos aquí, ¿no? Tenemos lo que es el cuerpo, el disco graduado, tenemos la articulación y tenemos la lámina, ¿no? Estos generalmente se dan solo en grados, ¿no? Y mientras aquí tenemos un ejemplo de lectura. El goniómetro simple se lee por ángulos opuestos. ¿Qué quiere decir, no? Si nosotros estamos midiendo en este lado, la medida está en el otro lado. Y de igual manera en el otro caso, ¿no? Si medimos aquí, la medida está en el otro lado. A su vez, la suma de los dos ángulos debe sumar 180, ¿no? 111 más 69 sería 180. Goniómetro de precisión, medidas angulares más precisas, cuenta con un nonio de escuadra. Como vemos aquí, tenemos lo que es el disco graduado. La primera diferencia sería que nuestro disco graduado cuenta con una división de 360 grados. Y también contamos con un nonio. Y también contamos con lo que sería una escuadra, un fijador de articulación, una regla y lo que sería el articulador y el fijador de la regla. Bueno, vamos a ver lo que es la división angular de nuestro goniómetro. En todo tipo de goniómetro, el ángulo recto mide 90 grados y presenta 90 divisiones. Eso quiere decir que cada cuadrante mide 90 grados, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos otro cuadrante, este va a subir, ¿no? ¿Qué sería con este caso, no? Hemos pasado del 0 a 90. El 80 se transforma en 100, 70 en 110 y así sucesivamente hasta llegar a 180, ¿no? Nunca hay que olvidar esto, ¿no? Es muy importante. Sensibilidad de nuestro goniómetro, ¿no? Que sería la precisión del goniómetro. Recordemos, como en casos anteriores, que se divide una unidad del disco graduado entre las divisiones del nonio. En este caso sería un grado entre 12, pero un grado es igual a 60 minutos, entonces sería 60 entre 12, nos da como resultado 5 minutos. Entonces la precisión de nuestro goniómetro sería de 5 minutos. Posibilidades de medición con el goniómetro. Entonces, primero, para realizar una medición directa con el goniómetro siempre nos ubicaremos en este punto, aquí, en medio de la escuadra y la regla. Entonces realizamos una medida directa partiendo del cero inferior hacia la derecha. Cuando queremos hallar el complementario del X, lo hallamos aquí, que sería, ¿no?, entre la parte superior de la escuadra y la regla. Entonces, lo hallamos. Y si queríamos hallar el suplementario, sería en este lado, que sería de 180 menos X, ¿no? Y eso lo hallamos desde 0 hasta aquí, ¿no? Sería el suplementario de la medida en X. Uso del goniómetro. Primero, para poder usar correctamente el goniómetro, debemos poner el nonio a 0. ¿Qué quiere decir, no? Que debemos que calzar el 0 del nonio con el 0 del disco, ¿no? Y va a quedar así de la siguiente manera, ¿no? En la parte superior. Alinear la regla con la escuadra. Aquí tenemos la regla y lo alineamos con la parte inferior de la escuadra. Y aquí debemos fijar la regla, ¿no? Y una vez terminado este procedimiento, recién podemos realizar lo que son las mediciones. Ejemplo, vamos a realizar lo que es la medición en X, ¿no? Entonces, si yo mido por este lado, utilizaré el nonio del lado opuesto. Entonces, ¿cuánto están viendo, no? De 0, aquí están viendo 60 grados. Y como uso el nonio del lado opuesto, sería aquí, ¿no? Y está marcando la línea de 25. Entonces, ¿cuánto tengo? 60 grados con 25 minutos. Ejemplo número 2. En este caso vamos a ver que nuestra medida ha superado lo que es el ángulo de 90 grados. Entonces podemos hallarlo de dos maneras, de una forma directa y una forma de ángulo complementario. Primero veremos de forma directa. Entonces, como sabemos que ha superado 90, este 90 transforma el 80 en 100 y el 70 se transforma en 110. Entonces tenemos que sería 117 grados con 10 minutos, ¿no? Siempre recordar, ¿no?, que si yo uso por este lado del disco, utilizaré el lado opuesto del nonio. O también puedo hallarme en esta formulita que sería X igual a 90 más 90, ¿no? ¿Cuál sería Y? Sería el número más cercano que está aquí al 0, entonces sería 70. 90 menos 70 sería 20. 20 más 90 sería 110. Entonces este 70 se ha transformado en 110 y serían 7 líneas, 117. Y tenemos aquí, ¿no?, 10 minutos. El segundo método sería por ángulo complementario, donde hallamos, ¿no?,
lo que sería el ángulo de Y. Entonces realizamos la medición a través del otro cero, ¿no? Del cero opuesto. Y aquí, ¿no? Del 0 hasta la intersección del otro cero del nonio tenemos 62 grados. Y luego vemos que sería, ¿no? Si utilizamos el disco de este lado, utilizaremos el nonio del lado opuesto, ¿no? Sería 50 minutos. Donde obtenemos, ¿no? 62 grados con 50 minutos. Donde X va a ser igual a 180 menos el ángulo que hemos hallado, 62 grados con 50 minutos, y nos daría de la misma manera 117 grados con 10 minutos, ¿no? Que es totalmente igual a la forma directa. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde vemos, ¿no? ¿Cuánto está midiendo nuestro goniómetro? En este caso, el 0. La línea de coincidencia está marcada, ¿no? A la izquierda del 0. Entonces aquí tenemos la flechita que marca el 0 hacia la izquierda. Y en el lado opuesto debemos encontrar lo que es el disco. Entonces el disco también se lee en la misma dirección. ¿Cuánto está midiendo? Sería 90. El 0 que sería 91, 92, 93, 94 grados con la línea que vale 0, 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Entonces la medida sería de 94 grados con 25 minutos. Bueno, sería todo. Nos preparamos para el tema siguiente, que sería... Bien, entonces, si ven, no tiene gran complejidad este instrumento, nomás es que hay que irlo conociendo. Ahí repito, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista teórico, visual, a través de videos, y ya obviamente cuando tengamos la oportunidad de asistir a clases, pues ya lo vamos a ver de manera presencial, si se puede decir así. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. Profe, ¿por qué este tipo de instrumentos para medir grados se apoyan en los minutos? O sea, 100 minutos. Bueno, se apoya uno en los minutos porque es una forma de cómo los personajes anteriores, cuando fueron descubriendo todo esto, los vieron que los grados sexagesimales se pueden subdividir en minutos, o los minutos son un múltiplo de los grados sexagesimales, ¿sí? Porque obviamente por el grado de precisión que se requiere. Y si a lo mejor hubiese un instrumento donde tuviese a lo mejor otra escalita, o para dar una mayor precisión, pues obviamente los minutos, nosotros sabemos desde el punto de vista del tiempo, que obviamente también los minutos se pueden dividir en segundos. ¿Sí? Pero ¿por qué se apoya como en unidades de tiempo, como es minutos y segundos? Te repito, porque obviamente se apoya en ese aspecto porque desde hace mucho tiempo, no sé la historia completa, ¿verdad?, para poderte decir exactamente la respuesta, pero obviamente desde hace, hubo gente que fue viendo esta situación y de alguna manera ellos en su momento con sus condiciones que tenían en el momento cuando empezaron a ver esto, que había ángulos que deberían de tener más precisión por la situación industrial, obviamente ellos en su momento lo relacionaron los ángulos hexagesimales con otra unidad que son los minutos, en este caso, que vamos, por lo regular nosotros siempre hablamos de los minutos, pero considerando al tiempo como tal. Pero también para ciertas aplicaciones hubo gente que descubrió que los grados hexagesimales, para tener más precisión, los pueden relacionar con un submúltiplo que son los minutos. Pero si gustas, obviamente por ahí para la próxima te traigo una pequeña historia por qué lo relacionan de esa manera. Oh, está bien, gracias. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta o sugerencia o comentario al respecto, adelante, Luis. Habrá escalas más, o sea, habrá instrumentos más precisos que lleven segundos y más que segundos, o sea, más precisos que segundos. Mira, yo obviamente desde el punto de vista de la metrología, lo que yo conozco, a lo mejor no los he visto, pero puede que sí haya un instrumento que nos otorgue segundos, que sería más preciso de los que hablamos aquí, porque nos está otorgando minutos.
pero probablemente dependiendo de la precisión que se requiera para ciertas aplicaciones industriales o de servicio, puede ser que sí. Por ahí a lo mejor, no sé si por ahí hay una industria en nuestro país o una asociación que se dedica a verificar esto de los instrumentos de medición, que es el CENAM. No me acuerdo si lo comentamos alguna vez, que yo creo que sí, que muy probablemente a lo mejor sería cuestión de verificar ahí en la información del CENAM que está a través de estos medios para verificar, para darnos cuenta si existen instrumentos más precisiones que nos puedan dar más que segundos en cuestión angular y obviamente que son más precisos comparativamente hablando con respecto a otro. ¿Ah? Sí, gracias. Ándale. Gracias. Sí, gracias. Sí, por nada. No sé si hay alguna otra, algún pequeño comentario al respecto. No, profe. Ok, bueno, si no lo hubiese, que yo espero que no, vamos a ver otro instrumento que también por ahí, creo que cuando menos en el programa, como les comentaba, está por ahí plasmado y no sé si ya lo comentamos un poquito más a fondo y si no, aquí lo hacemos, que hay otro instrumento que se llama micrómetro, ¿sí? El micrómetro, obviamente, nosotros con el vernier, que es el que hemos utilizado un poquito más con la aplicación que por ahí les di, les dije que en el vernier se hacían cuántos tipos de mediciones desde el punto de vista geométrico. Cuando hablamos de la parte geométrica, hablamos de la figura que vamos a medir. Y en este caso el vernier nos ayuda a medir tres tipos de geometrías o tres tipos de dimensiones. Una enfocada al diámetro exterior, otra al diámetro interior y otra a la profundidad. Y hay una cuarta que esa creo que no lo hemos hablado mucho, que es el peldaño. ¿Sí? Y en este caso el micrómetro solamente nos va a ayudar a dimensionar una de ellas, obviamente hablando de un solo instrumento, que puede ser el diámetro exterior o el diámetro interior o la profundidad. Es decir, para hacer esas tres lecturas que los podía hacer con el vernier o con el pie de rey, ahora si yo utilizo un micrómetro que es más preciso que el vernier, voy a utilizar o tenemos tres tipos de instrumentos para realizarnos, cada uno de ellos nos va a realizar una dimensión geométricamente hablando, que repito y reitero, puede ser el diámetro exterior o el diámetro interior o la profundidad. Y aquí vamos a ver algunos videos al respecto. Y vamos a ver algo, por ahí hay muchos videos hay aquí, ¿va? Y obviamente nosotros, a donde voy, es que nosotros vamos a, por la cuestión de la distancia, vamos a utilizar una aplicación aquí de se me fue el nombre, de ay, Jos, pues una aplicación computacional, ahorita se me fue el nombre completo que lleva. Entonces lo voy a buscar y ahorita lo paso, nada más permítanme tantito, ¿eh? Bien, les voy a compartir otra vez una pestaña nueva y a lo mejor nos vamos a cambiar, si nos vamos a ir cambiando de pestañas. Si al caso no las ven por la compartición que voy a hacer, me dicen, ¿eh?
Aquí ahorita les voy a compartir mi pantalla completa para evitar ese pequeño detalle. Y si están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Donde están todos ustedes y que yo estoy por ahí hablando. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí, sí. Ok, Sí se entonces les voy escucha. a compartir otra pantalla. Espero que la vean, que es del internet, donde yo aquí obviamente el nombre de la aplicación es una aplicación virtual que de momento no me acordaba, ¿eh? Y que obviamente del micrómetro, que ahorita por aquí vamos a ver algunas cosas. Entonces aquí hay muchísimas, ¿verdad? Hay videos y demás, como ustedes saben, que de momento esto nos van a servir para, desde el punto de vista teórico, ver la forma de cómo sacar lecturas. A lo mejor, en este caso, yo he buscado aquí en la red alguna aplicación virtual que les pueda pasar similar a la del, ¿cómo se llama? Del Vernier, pero no la he encontrado. A ver, déjenme ver. A ver, dice Medina Ortiz que ve la pantalla borrosa. Déjenme ver si a lo mejor es por el hecho de que luego a veces por las cuestiones de las distancias y los medios de comunicación no pasan tal cual. Entonces la voy a quitar de momento y ahorita la vuelvo a pasar. Permítanme tantito. Y lo que probablemente a veces ocurre, repito, es que se congela la pantalla y se ve así como pixeleada, ¿verdad? Como dicen los expertos en informática o en sistemas computacionales. A ver, joven Mauricio, perdón, Medina Ortiz, ya la veo un poquito mejor. Ahí coméntenos en el chat. Ok, bueno, ojalá que no se pierda. Si se pierde, a lo mejor es por las distancias, repito. Aquí hay muchas páginas, como les decía. Voy a abrir esta, la primera, a ver qué me da. Aquí, obviamente, a lo mejor no es la primera que habrá, ocupo lo que requiero aprender o lo que quiero comunicarse aquí a través de estos medios a ustedes. De micrómetro digital, vamos a dar un poco de historia. Obviamente se tarda por las cuestiones de los medios. Miren, aquí hay muchos instrumentos de medición, pero vamos a ver si encuentro lo que ocupo. Creo que no, ¿verdad? No está lo que yo busco, entonces voy a pasarme a otra. En este caso, aquí dice estas dos siguientes, aquí donde está mi ratón, ¿sí lo ven? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Aquí en particular voy a abrir la primera, esta que está aquí donde está el ratón, o el mouse mío, que dice micrómetro virtual en centésimas de milímetro. Que esta creo que, y aquí dice que es simulador. Bueno, entonces, lo virtual o simulador es un sinónimo, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí voy a abrirla para ver si nos puede servir para lo que les quiero comentar. Entonces, aquí sí están viendo ya mi pantalla o apenas se estará pasando. ¿Sí se ve? Bueno, entonces en este caso, miren, aquí ven esta pequeña imagen, aquí donde está mi mouse, o mi ratón, mi cursor. Este es la configuración o la forma que tienen los micrómetros, ¿sí? Hay micrómetros, los micrómetros solamente nos van a poder dar lecturas dentro de una dimensión, hablando de longitudes más pequeñas que el vernier o el pie de rey, que ya habíamos comentado. En este caso, el micrómetro está formado de varias partes, donde cada parte tiene su nombre. Así de manera rápida, yo les puedo hablar de esta especie como de herradura que está aquí. Yo la conozco como cuerpo del micrómetro. Aquí, si observan aquí, hay dos puntitas negras, aquí donde está el ratón. La que está del lado izquierdo, yo le nombro o le conozco como tope fijo. Y la que está del lado derecho, que es este, yo le conozco como tope móvil. Esta especie que está aquí como de pestañita, como de una pequeña palanquita o manivela, nos sirve para poder, cuando yo tengo una dimensión que tengo que leer,
y si está en un lugar a lo mejor no muy adecuado, no muy viable para poder sacar la lectura, con este es un pequeño freno, donde tiene dos posiciones, una en encendido o apagado, o accionado o desaccionado, como podemos decir, ¿sí? Y el movimiento es quizá de unos, a lo mejor de ahí donde está hacia la izquierda, de unos que serán unos 15 grados, nada más que son muy sensibles y hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no los fracturamos. Y están hechos de materiales muy, muy frágiles. Son una especie de polímeros o de plásticos, ¿sí? Quizá habrá otros que a lo mejor traen otro tipo de dispositivo, a lo mejor a través de un pequeño tornillo que podemos utilizar como si fuera el freno, ¿verdad? Como tal, para anclarlo o desanclarlo. También cuenta con un tambor, este que está aquí, donde este tambor me va a permitir hacer el movimiento de desplazamiento de este tope móvil para desplazarlo hacia la izquierda con respecto a esa posición aproximada que tiene el ratón o hacia la derecha. Es decir, para poderlo cerrar o poderlo abrir de acuerdo a la dimensión que voy a medir, que sería aquí en esta posición aproximadamente. ¿Sí? Y no sé, lo puedo nombrar como le comentaba hace tiempo, le puedo nombrar la escala móvil. ¿Por qué escala móvil? Porque esta es la que se va a estar moviendo para poder ir dando la dimensión. Solamente este va a tener un sentido giratorio, ¿sí? O vamos a estarlo girando de manera adecuada o con mucho cuidado para evitar averiar el instrumento. Ahora bien, en esta parte, aquí miren donde está el mouse, tenemos lo que por ahí les comentaba en el Verrier, nada más que en diferente posición o en diferente disposición del instrumento, lo que se conoce como escala fija. Y combinando la lectura de la escala fija, dependiendo con la lectura de la escala móvil, pues voy a obtener la lectura en las dimensiones que correspondan. También este instrumento tiene este otro dispositivo que está aquí, el que está acá en la parte de atrás, que es como una pequeña, un pequeño cilindrito más pequeño comparativamente hablando con este que está aquí. Este se conoce como trinquete. Obviamente tiene este trinquete, ¿por qué? Porque estos instrumentos son de más cuidado y que si yo obviamente para poderlo operar y para poder sacar la medida que corresponda de la pieza que requiera, pues yo voy a poder realizar el giro o el desplazamiento del tope móvil con este usillo o con este pequeño tamborcito más grande. Pero muchas veces en los dedos no tenemos esa sensibilidad para hacer que el usillo fijo no se vaya a incrustar, perdón, el usillo móvil no se vaya a incrustar por el movimiento en la pieza que voy a medir y podamos dañar ya sea el instrumento o la pieza que vamos a medir. Y en este caso, por esa sensibilidad de este trinquete, si yo lo hago así, con un movimiento más fino, ese trinquete me va a permitir que cuando ya toque la pieza, ese va a ser un brinco como si fuera una pequeña matraquita y ya no me va a permitir accionar con más fuerza. Y eso me va a dar la pauta para no dañar, repito, el instrumento de medición, en este caso el micrómetro, o la pieza que voy a medir. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok. Ahora bien, en este pequeño arco o cuerpo, como yo les dije, aquí me va a decir el instrumento, me va a dar algunos datos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior me dice, a lo mejor en este caso, qué persona hizo este software, entre comillas, o esta aplicación, y en qué página y de dónde en qué país lo produjeron, ¿verdad? Y obviamente son las terminaciones que están por aquí, que a lo mejor yo no las conozco todas. Profe. Mándeme. De hecho, si sube más la pantalla, el emulador está ahí abajo. Sí, ahorita vamos para allá. Yo sé que nada más que lo estoy explicando así a grosso modo. Entonces, en particular aquí, dentro del cuerpo, o de ese como herradura o como U que tiene, aquí donde está el ratón, me va a decir la dimensión
que me puede medir el instrumento, es decir, la medición más pequeña que puede medirme y la más grande. En este caso, y me dice las unidades. En este caso, este instrumento me dice que me puede dimensionar desde 0 hasta 25 milímetros. ¿Sí? Y acá, en este lado, aquí donde está el ratón, que yo espero que lo vean, me dice el grado de precisión que tiene este instrumento. Y en este caso, el grado de precisión de este instrumento es hasta décimas de milímetro. Y son décimas, ¿por qué? Porque obviamente este 1 o este número 1 tiene cierta posición con respecto al punto decimal, donde está ubicado. Donde obviamente estos dígitos o estos decimales me indican si me va a leer décimas o centésimas o milésimas o 100 milésimas, en dado caso de que sí me dijera el instrumento. Entonces, repito, en este caso, este instrumento me va a poder dar precisiones de lecturas hasta centésimas de milímetro. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. Y si no la hubiese, pues obviamente, como decía el compañero, vamos a pasar al emulador, porque obviamente él ya por ahí ya lo encontró, me imagino, ya lo localizó y lo vio ahí, pero vamos para allá. Entonces voy a ir desplazando la imagen. Y aquí nos dice algunas otras cosas, ¿no? De cómo leerlo. Miren aquí, por ejemplo, el micrómetro está compuesto de manera interna por una especie como de tornillo o una cuerda, ¿verdad? Que a lo mejor por el tamaño no se alcanza a observar aquí, donde esta cuerda está montada sobre lo que les decía yo, que es el tambor giratorio o la escala móvil, y lo cual nos va a poder permitir hacer un desplazamiento relativo de este tope móvil para que podamos obtener la dimensión que corresponde. Y aquí obviamente nos habla de la resolución y cosas teóricas, que bueno, eso en su momento a lo mejor ustedes lo pueden leer si les interesa conocer un poquito más, pero nosotros vamos al emulador. Aquí, por ejemplo, si observan, en la pantalla aquí se observa el emulador, ¿verdad? Que está trabajando, ¿sí la ven? Sí. Ahora bien, aquí en este caso, como lo comentamos hace un momento, este emulador nos va a dar lecturas hasta de centésimas de milímetro, por lo que comentamos hace un rato. Y en este caso aquí nos dice, este emulador, aquí en esta parte, es una réplica del instrumento de metrología utilizado en el área de metal mecánica o mecánica. En él, el valor que aparece entre paréntesis es obtenido por interpolación o por combinación de las dos escalas. La visión humana no posee la exactitud suficiente para determinar esta medida. Pero bueno, ahí depende del instrumento. Entonces, en particular, miren aquí si ven la escala móvil se está girando, ¿verdad? Y eso provoca, fíjense si observan aquí en la parte de abajo, que este tope móvil esté desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a su pantalla. Aquí en este caso se supone que se está desplazando hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque obviamente el tambor o la escala móvil está girando en el sentido como si estuviéramos metiendo el movimiento hacia la pantalla, ¿verdad? Y obviamente eso es para cerrarlo, como normalmente lo puedo decir. Y para abrirlo, pues obviamente tiene que ser un cambio diferente o un movimiento diferente, que es en el otro sentido. Que a veces por las velocidades, cuando vemos girar algo, vemos como que de repente van por un lado y luego se regresan, ¿verdad? Pero ese es un efecto visual que nosotros por ahí se nos presenta en nuestra vista, porque no tenemos esa gran capacidad visualmente hablando y por la resolución que tenemos en nuestros ojos, que a lo mejor cuando nos empieza a fallar la vista, pues tratamos de aumentar un poquito esa resolución con la ayuda de algunos lentes, algunos de nosotros. Ahora bien, si observan, en esta imagen aquí en la parte inferior y en esta posición, me está mostrando las lecturas de acuerdo a los giros que va realizando. ¿Sí? En este caso, si observan, aquí por la utilización de, aquí ellos, el que inventó esto, en el país que corresponda,
la coma que hay entre los dos dígitos de la derecha y los dos dígitos de la izquierda es como si nosotros utilizáramos el punto decimal. ¿Sí? Aquí lo voy a detener. Déjenme ver, creo que es aquí. Aquí miren, si ven aquí, me está dando una lectura el instrumento de 4.89 milímetros, ¿verdad? Y que esta lectura nace a partir de haberla sacado de esta escala fija, como yo les había comentado en el Vernier, que es algo parecido, la escala móvil, y que también es un poquito parecido de esas dos escalitas en el micrómetro, como nos comentaban hace un ratito en los videos. Y para sacar esta lectura que dice aquí de 4.89, pues los combinan. Y ahorita vamos a aprender a sacar esa lectura. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Me escuchan? Está bien, profe. Está bien. Okay. Obviamente ahorita lo que voy a hacer es que voy a ver la forma de cómo cerrar o cómo hacer que este tope móvil coincida perfectamente con el tope fijo, para darnos cuenta que, y en este caso cerrando este pequeño espacio que hay aquí, y aquí donde están las flechitas, pues obviamente se supone que voy a obtener una medición de 0 milímetros con el instrumento. Entonces déjenme ver a ver si lo encuentro. Uy. Déjenme irme un poquito más lento y ahorita voy a tratar de pararle cuando ya esté aproximadamente en el 0. Y ya ahorita lo cierro más perfectamente. Entonces lo voy a hacer. Fíjense, aquí estos son los, digamos, los botones que me permiten hacer el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda del tope móvil, y que tiene tres pequeñas opciones, tanto en derecha como en izquierda. Una de ellas me va a permitir hacer movimientos más finos, ¿ya? Como es el caso de este pequeño imagen, como si fuera el play de una grabadora, que son las que yo conozco, o de un DVD, ¿verdad? O a lo mejor del iPhone que traen por ahí a la mano, o cuando uno escucha música, y donde me va a permitir este botón, cuando lo acciono con un clic, pues me va a permitir hacer movimientos un poquito finos, y en particular, si observan en la imagen más grande, los movimientos me los va dando de una línea a otra de la escala móvil, donde cada línea de estas o cada espacio de estos me va a representar 1/10 de milímetro por la precisión del instrumento que está aquí. Entonces lo voy a cerrar. Si yo acciono con el botón que está más a la izquierda, pues obviamente el movimiento es más rápido, ¿verdad? Y con el que está más a la izquierda, pues va a ser mucho más rápido y continuo, ¿verdad? Que a lo mejor no lo voy a poder detener de momento hasta que no accione este botoncito que está aquí con dos líneas verticales. Entonces lo voy a cerrar para ver que nos dé una lectura de 0, ¿verdad? Es decir, que el instrumento esté cerrado. Pues ahí se supone ya no nos da más, ¿verdad? Ya llegó al tope, inclusive se quitaron las flechitas de la izquierda, porque eso me indica que ya no lo puedo mover. Y en este caso, obviamente aquí, en combinación de la lectura de la escala fija con la escala móvil, me indica que me va a dar una lectura de 0 milímetros. Ahora bien, en este instrumento hay dos líneas que son muy importantes. ¿Cuáles son esas? Esta línea vertical del tambor que voy a estar girando, esta que está aquí, vertical, y esta línea horizontal que está aquí, se ve un poquito pequeña, pero en mi escala fija. Esas son las importantes para poder dar la lectura. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Me escuchan, jóvenes, o ya se fueron? O ya se me cortó el internet y no me di cuenta. ¿Perdón? No se escucha, necesitamos. Ok, muy bien. Bueno, ay, perdón, yo pienso que a lo mejor me escuchan y de repente a lo mejor se corta por nuestros avances tecnológicos que tenemos en las redes y demás para estas clases.
que luego a veces a algunos se nos hace un poco más pesado que a otros, ¿verdad? Pero pues hacemos uso de lo que tenemos, en la medida de lo posible. Ahora bien, fíjense, si yo voy a accionar el botón que está al lado derecho, aquí donde está mi ratoncito, al lado derecho de las dos líneas verticales de color amarillo que tengo aquí, y voy a dar a lo mejor movimientos finos. Por ejemplo, si yo lo presiono una vez, observen cómo el 0 se va a desplazar hacia abajo con respecto a la línea horizontal que está aquí en la escala fija. Entonces lo voy a accionar una sola vez. Ya se movió un espacio, ¿verdad? Aunque aparentemente se observa que no movió, ¿verdad? Respecto a otra posición, pues este instrumento ya en esta parte donde están los dos topes, el fijo y el móvil, aquí en las áreas colores. Trabando, profe. Como las di, son equivalentes. ¿Sí está de acuerdo? A ver, a veces el hecho de que no se escucha es porque a lo mejor hablo muy rápido y hay una disculpa. Que no son tan loables o tan viables por esta situación, por las condiciones que tenemos. A ver, por aquí hicieron una pregunta. Ok, dice el joven Teyes Lorenzo que se traba. A lo mejor es por lo mismo. A ver, ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, algo. Ok. Yo sé que son esfuerzos muy grandes, ¿ah? De unos o de otros. Yo lo digo por mí y también lo veo por ustedes. Pero voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Entonces, como les decía, aquí observamos en esta lectura, la voy a regresar, que teníamos un 0 anteriormente y le moví, hice que el tambor giratorio del instrumento, que está en este caso aquí, se gire hacia como si se fuera a salir de la pantalla, ¿verdad? Y lo moví solamente un espacio, es decir, este 0, que está aquí en mi escala móvil, se desplazó hacia la parte inferior, un espacio con respecto a la línea que está aquí en la escala fija. Entonces lo voy a hacer aquí con el botoncito de los movimientos entre comillas finos. Si ven, ya se desplazó un espacio. Pues en este caso, como les decía aquí, que es mi área de medición donde voy a poner la pieza o el material que voy a medir, el espesor, porque este me sirve para medir diámetros exteriores o espesores en su caso, me está dando una lectura de 0.01 milímetros, o lo que también algunos de forma equivalente le podemos nombrar una centésima de milímetro. ¿Y por qué una centésima de milímetro? Por lo que les comentaba hace un momento, que este 1 que tengo aquí tiene una cierta posición con respecto al punto decimal, que aquí se observa como una coma, ¿verdad? Pero ya es interpretativo. Y como ese 1 que está ahí está al lado derecho con respecto a mi pantalla de mi punto decimal o la coma que está ahí visualmente, el dígito 0 le corresponde a un cierto lugar de los decimales que puedo tener ahí. Y en este caso el 0 me va a representar las décimas. Y el 1 me va a representar las centésimas. Y si hubiese otro momento y el 1 estuviese movido un dígito más a la derecha, que no es el caso aquí, me representaría las milésimas. Y si estuviese más a la derecha, es décima, centésima, milésima y 10 milésimas, 100 milésima, millonésima y no sé qué tanto hay más para allá, ¿verdad? Cuando el 1, el dígito 1, que en este caso lo estoy desplazando más a la derecha, y donde yo incluiría ceros ahí, ¿verdad? Entre el 0 y el 1. Entonces, en este caso, repito, me está dando la lectura de una centésima de milímetro o 0.01 milímetros, que son equivalentes.
¿Ya se escuchó un poquito mejor? Sí. Ok, entonces lo voy a seguir moviendo y obviamente ahorita voy a dejar abierto los dígitos aquí, porque hay una forma de cómo poderlos ocultar, pero eso es cuando ya tenemos un poquito de práctica. Entonces lo voy a dejar ahí y me voy a seguir moviendo. Si lo muevo, si le doy otro clic aquí donde está el ratón, pues obviamente se va a mover, el 0 se va a desplazar más hacia abajo. Y ahí me voy, ¿sí? Lo voy a desplazar más para explicarles lo otro. Ahí, por ejemplo, si observan, en esto que aquí ya se aprecia un poquito mejor la escala fija, en la parte superior tengo ciertas líneas y en la parte inferior tengo otras líneas. En particular, en la parte superior tengo cierta numeración que me indican entre un número y el otro que hay una dimensión de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso, del 0 hasta este 5, pues hay 5 milímetros. Del 5 al 10 hay otros 5 milímetros. Pero si lo hablo de este 10 hasta el 0, pues hay 10 milímetros y así sucesivamente. Donde cada espacio que hay aquí en la escala, en la parte superior de los trazos de mi escala fija, en cada espacio, pues hay 1 milímetro, ¿verdad? Y donde ese espacio de un milímetro, de mi escala superior, de mi parte fija, se divide en 2 espacios, relacionándolo con las líneas que están por debajo de la línea horizontal, que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Ok. Ahora bien, de forma equivalente, si lo podemos nombrar así, la dimensión más pequeña que tengo en mi escala fija es equivalente a toda la dimensión que tengo en mi escala móvil, que en este caso está en el tambor. ¿Qué quiere decir eso? Que la dimensión, ¿cuánto vale la dimensión más pequeña que tengo en la escala fija, jóvenes? Medio milímetro. Medio milímetro, que en este caso, a lo mejor por lo que comenta el joven, sería la distancia que habría de este 0 a la primera línea que está al lado derecho, pero por debajo de la línea horizontal. Entonces, en este caso es medio milímetro, pues de forma equivalente, todos los espacios y trazos que tiene aquí el tambor, que es mi escala móvil, me va a otorgar medio milímetro. Es decir, déjenme ver si lo puedo mover para que me dé el 0. Aquí para que se observe el 0. Por ejemplo, de este 0, cuando yo giro 360 grados y vuelvo a llegar al 0, voy a estar desplazando mi tope móvil medio milímetro. ¿Sí estamos de acuerdo? Donde a lo mejor en este caso, cada centésima de milímetro o cada espacio que hay aquí en la escala móvil, yo puedo ver qué ángulo se mueve, ¿verdad? Cuando estábamos hablando hace un ratito de un ángulo, ¿verdad? Pero no es necesario en este caso. Aquí lo que yo quiero es que nos adaptemos a sacar lecturas en este instrumento. En este caso, fíjense, lo voy a mover otro poquito, voy a hacer que coincida este 0 de mi escala móvil con la línea horizontal que está aquí en mi escala fija. ¿Sí? Se lo voy a mover un poco. Ahí lo tenemos. En este caso, yo aquí tengo una lectura. ¿Y qué lectura tengo? Pues aquí lo observan, ahorita de momento. La lectura que me está dando este instrumento son 22.5 milímetros, ¿verdad? ¿Y estamos de acuerdo? Esto es de momento visual. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Y en este caso, como les comentaba hace un momento, para sacar estos 22.5 milímetros, pues combinan los 20 milímetros que ya está aquí, 21, 22, y de las líneas que están por debajo de la línea horizontal de mi escala fija, ya sale el medio milímetro siguiente. Por eso son 22.5 milímetros. Y en este caso, cuando ya hablemos de medios milímetros, coincidirá
adecuadamente de forma horizontal el 0 de mi parte móvil, que es este, con la línea horizontal de mi parte fija. En este caso, si yo le diera otra vuelta, voy a hacerlo hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, lo voy a regresar así que de manera un poquito lenta, pero para no pasarme de la dimensión, si utilizo los otros botones, porque no tengo mucha práctica. Ahí ya va llegando al 5, fíjense. Lo voy a hacer que coincida el 0 horizontalmente hablando. El 0 de mi parte móvil con la línea horizontal de mi parte fija. Ahí coincide. En este caso, para sacar la lectura, que aquí la observo, que son 22 milímetros, pues tenemos 20, 21, y la línea que me indica el 22, pues ahí va saliendo. ¿Sí están de acuerdo? Resumiendo un poquito de momento por la hora, que ya faltan como 15 minutos. Cuando yo obtengo lecturas, en este caso por este instrumento, dadas en medios milímetros o en milímetros, ahí en este caso va a coincidir el 0 de mi parte móvil, que es este, con la línea horizontal de mi parte fija. Y que es algo similar como en el vernier, nada más que dispuestos de forma diferente. Cuando veía de forma vertical que coincidiera el 0 de mi parte móvil, y teníamos 2 en el vernier, con alguna línea de mi parte fija. Nada más que aquí, obviamente, viéndolo desde otro punto de vista. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, miren, ahorita por el tiempo le vamos a dejar hasta ahí. Nada más voy a quitarles la pantalla y todavía no se vayan. Déjenme hacerles unos 2 comentarios que aquí observe y que ya se los he hecho anteriormente. Y ahí disculpen, ¿eh? Por aquí observé que algunos de ustedes, no sé si fueron 2 o 3 o 4, les tuve que dar permiso para accesar, que quiero pensar, no sé si estoy en lo correcto, que todavía no han dado de alta su correo institucional aquí para la clase. Entonces, si no lo han dado, denlo de alta, ¿eh? Si a lo mejor tienen dudas o preguntas, yo a lo mejor les puedo decir, no soy muy experto, pero pregúntenme si les puedo solucionar o quiero saber qué duda tienen y a lo mejor yo los dirijo con otra persona que les puede indicar cómo deben de seguir ese procedimiento para poder dar de alta su correo institucional. Y la otra es que he observado que hasta estas alturas que llevamos aproximadamente como un mes y 10 de clases, todavía lo que yo les pedí por allá al inicio, a algunos o a todos, no lo han hecho, que es cambiar el orden de su nombre. Por cuestiones de que, digamos, yo me adapto a cómo nos dan las listas en la institución. A ver, señorita Carla, dígame. Es que, por ejemplo, yo ya lo tenía en el personal arreglado, pero en este ya lo tengo así literal como sale, así como nos registraron. Y no sé si influye también con otros profesores el cambiarlo de apellidos a nombre. A ver, no sé si a lo mejor vamos a ver con alguno de ustedes mismos. Yo no sé si pueda afectar, como usted comenta. Yo quiero pensar que no, pero déjenme preguntar. ¿Alguno de los demás compañeros que ya pudieron cambiar su nombre, les ha afectado hasta el momento con otros maestros? A ver, joven Telles. No nos ha afectado. Bueno, le puse los apellidos primero. Este es mi correo institucional y creo que no ha afectado ahorita. A ver, adelante, Luis. Bueno, a mí me parece en este orden porque acabo de cambiar mi nombre y luego tarda un rato en que se refleje el cambio. Ok, está bien, yo entiendo lo que dice. Bueno, yo se lo digo porque ahorita lo estoy observando primero con el nombre y demás. Pero bueno, vamos a esperar, no sé si a lo mejor para la siguiente clase ya esté cambiado.
Ahora bien, no sé si yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Es mi punto de vista muy personal. Y ahorita acaban de comentar un compañero, dos, que el hecho de que cambien el nombre, primero con apellido, no ha afectado en nada hasta ahorita, ¿verdad? Yo quiero pensar, por la normatividad de la institución, como se los comenté hace tiempo, de cómo nos entregan las listas, sus nombres aparecen iniciando con el apellido paterno. No sé si alguna vez por ahí ya lo vieron, por ahí en una lista, ahora que algunos maestros ya les dieron calificaciones. Sí, sí, ya las llegaron a ver algunos de ustedes que ya hayan verificado su calificación ahí en el sistema. A ver, Rojas Hernández, adelante. Profe, yo tengo un problema para poder